Amén. Amén. Quiero saludar a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Para nosotros es una bendición que podamos siempre compartir por este medio. Así que amén. Quiero invitar a mi hermana Blanca. Hermana, pase. Yo creo que, hermana, nos alegramos mucho. Para los hermanos que nos están viendo y para todos los hermanos que están aquí, pase, hermana. Quiero que la hermana dé el testimonio, porque es un testimonio. Antes de que dé el testimonio, quiero decirle algo. Ayer estaba visitando a mis hermanos y yo creía que ya tenía 2 semanas de la operación. Y cuando sacamos cuentas, pues ayer hermana tenía 10 días de la operación. Es decir, que hoy hace 11 días de la operación. Y pareciera que fue algo sencillo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que muchas veces una gripe, un dolor de cabeza, un problemita pequeño, hace frío, hace calor, nos detiene muchas veces para congregarnos. Y que, hermana, sea ejemplo para nosotros, de que yo muchas veces, en broma muchas veces yo digo, no, yo no falto porque pues sí soy el pastor. Pero, hermana, quiero que tome el tiempo y por favor nos comparta a la congregación, como también a los hermanos que han estado orando y seguiremos orando por su vida. Amén. Así que tome el tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Quiero tomar este tiempo para agradecerles, ¿verdad?, sus oraciones, porque yo sé que sus oraciones me han fortalecido a mí, a mi vida, a mi familia. Y quiero dar este breve testimonio. Me empezó a doler la cabeza cuando regresamos de las vacaciones. Empecé a sentir unas punzadas aquí. Y pues uno se lo toma como un dolor de cabeza, ¿no? No quieres ir al médico porque dices, me van a decir que exagerada, toma una pastilla y ya vete a tu casa. Pero continuó ese dolor de cabeza y ya luego llegué a un punto donde yo ya no me acordaba ni cómo me llamaba. Me preguntaban, ¿cómo te llamas? No sé. Pero yo lo tenía en mi mente, pero no lo podía expresar. Entonces, me llevó al hospital el lunes a mi mamá y estuve ahí. Me preguntaban muchas cosas, las medicinas, no me acordaba de nada. Ya luego me dijeron, no, te vamos a mandar a una resonancia magnética y vamos a ver qué tienes en el cerebro. Ya luego le dijeron a mi mamá la mala noticia, señora, tu hija tiene un tumor en el cerebro y está lleno de fluido en el lado izquierdo. Entonces, pues me dieron desinflamante y me tuvieron acostada un rato allí y ya luego me transfirieron en ambulancia al Memorial Hermann Southwest. Es como casi 1 hora de aquí. Y ahí estuve. Lo bueno es que en ese momento me recordé que estaba tomando los adelgazantes de sangre que se llaman Xarelto. Y me dice, ¿para qué estás tomando Xarelto? Le digo, no me acuerdo. Pero si me hubieran metido a cirugía en ese momento, yo me hubiera desangrado, porque los adelgazantes de sangre eso hacen la sangre bien fina y pues me hubiera pasado algo ahí. Entonces ellos por protocolo tuvieron que esperar 3 días para poderme meter a cirugía. Me metieron a cirugía, gracias a Dios todo salió bien. Me metieron desde las 7 de la mañana y a las 11 yo ya estaba afuera de la cirugía. Le dijeron a mi familia que todo estaba muy bien, gracias a Dios. Y pues ya, todo salió bien. Cuando salí me veía normal, pero ya al siguiente día estaba hinchada de la cara.
Estuve tomando esteroides para bajar la inflamación y todo, y gracias a Dios todo está bien. Lo que piensan los doctores que pasó fue que fue un metástasis del cáncer del páncreas que yo tenía, que se me fue al cerebro. Entonces ahorita tengo que esperar el jueves a mi cita para que me den los resultados de patología, pero estamos confiando en el Señor, esperando en su voluntad. Yo no puedo decir más que gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres quien me sostiene hasta el día de hoy, y solamente no tengo palabras para decir gracias, gracias, mi Señor, tú eres fiel. Y eso es todo lo que pasó, y pues yo estoy agradecida de estar aquí en la congregación. Es una bendición estar aquí y poder tener sus oraciones de apoyo para nosotros. Dios les bendiga. Amén. Hay algo por los hermanos que no saben. ¿Hace cuánto tuvo cáncer de páncreas, hermana? Me diagnosticaron en el 2020. En el 2020, ¿verdad? Y la hermana me contaba de que cuando le diagnostica, usted estaba embarazada. Sí. Y entonces de la preciosa Abigail, ahorita la sacaron. Pero qué difícil, porque la hermana me comentaba, ¿cómo se llama? Que los doctores, lo más fácil, ¿verdad? Debe de abortar. Y la hermana dijo, no, prefiero yo morir, porque no hay otra manera que a mi hija. Y después de eso, pues someterse a todo, y el miércoles, antes de la operación que llego yo al hospital, normalmente, hermana, y se lo decía, la noticia choca, ¿verdad? Es decir, afecta, es un shock para uno, porque que le digan tiene cáncer, y normalmente cuando oímos la palabra cáncer es automáticamente muerte, ¿verdad? El día que llego al hospital veo a los hermanos. Honestamente me quedé sorprendido porque a los dos, tanto a usted como a su esposo, y los vi fortalecidos. Yo creo que esa es la diferencia de cuando tenemos al Señor versus lo que el mundo no tiene, muchas veces no comprende, que podría parecer que estamos locos, ¿verdad? ¿Cómo es que estar tranquilo? Porque yo vi a la hermana, honestamente, así como la está viendo ahorita, sí, estaba la hermana, y yo dije, serán los analgésicos, déjame hasta yo dudé por un momento, serán los analgésicos, pero la hermana, de verdad, yo la vi, no sé, hermana, si dentro también, ¿verdad? Pero yo la vi con una paz, yo la vi con una tranquilidad, y hermana, la amamos mucho. El amor en Cristo no se mide por cuánto tiempo nos conocemos, sino por el hecho de que somos hijos de Dios. Y quiero expresarle de los saludos de los hermanos. Muchos me dijeron que estaban pendientes preguntando cómo está la hermana. Y hermana, de verdad, no se imagina la alegría cuando el hermano Daniel me escribe y me dice, ya salió el jueves. Y yo, es un alivio, porque solo eso es un alivio. Porque por la condición cualquiera puede pensar lo peor. Pues yo le puedo decir, ya sea que viva o muera, estoy Amén. tranquila porque yo sé a dónde voy. Amén. Y me sorprendió más. Yo me recuerdo que de hecho creo que estaba hablando con mis padres el sábado en la noche, estaba hablando con ellos, estaba platicando, me estaban preguntando qué más había sabido, cómo estaba usted y cosas. Y en lo que yo estaba platicando con mis padres, me cae el mensaje del hermano y me dice, fue viernes, perdón, en la noche, repito, la operación fue jueves y el viernes en la noche estaba platicando con mis padres y el hermano me manda un mensaje y me dice,
Blanca está muy bien y es probable que mañana le den el alta. Y yo, ¿qué? Mañana, si yo hubiera pensado de que hubiera estado una semana o más. Así que, hermana, ¿qué podemos expresar de ese Dios real que tenemos? Y que sepa que vamos a seguir orando para que el Señor haga la obra completa. Oye, amén, y gracias por compartir. Amén, Dios me la bendiga. Gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirle, pueden pasar los niños a escuela bíblica. Qué bendición, ¿verdad? Yo creo que ya estaban desesperados por querer pasar. Amén. Bueno, fíjese que por el tiempo, porque no es porque se ha perdido tiempo, no para nada, pero respetando el tiempo que tenemos. Hoy la meditación de esta mañana es, no sé si le puse ahí en el tema, un matrimonio honorable. Un matrimonio honorable. Yo quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas 1, versículo 5. Y aunque sí, en cierta manera va orientada a la meditación de esta mañana con respecto a usted que es esposo y esposa, el Señor me ponía a hablar con respecto a esto y es posible que el otro domingo hablemos sobre hijos, pero también lo podemos tomar como particular, no necesariamente, es para esposos. Dice la palabra del Señor en Lucas 1, del 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Y eso es lo que una de las cosas que me llamaba mucho la atención. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y oiga la promesa que da el Señor con respecto a Juan, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Oiga lo que dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo
y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires, todo aquello que quiere interrumpir o interferir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Vemos aquí la historia. No vamos a hablar de Juan el Bautista, no porque no nos interese, sino porque el Señor me ponía en mi corazón. Amén. Y lo digo, bueno, digo que el Señor me ponía en mi corazón, no estoy hablando de que el Señor, no, leí la porción y me llamó mucho la atención. Porque Zacarías y Elizabeth, Zacarías era un sacerdote y Elizabeth, su mujer, fíjese que dice que eran irreprensibles. Me llamó la atención. No porque no hubieran más matrimonios o más parejas en las cuales se comportaran de la misma manera, sino por el hecho de que el Señor lo menciona, o en este caso lo leemos de Lucas, ¿verdad? Recuerde que Lucas, él no fue un discípulo del Señor. Lucas era el que le escribió a Teófilo. El libro de Lucas es la vida del Señor Jesús en la tierra, y después Lucas también le escribe a Teófilo el libro de Hechos, que son los hechos de los apóstoles. Pero vemos aquí lo importante de esto. Era un matrimonio estimado. Ambos eran justos. Es que desde el momento que usted, desde el momento que usted dice, veamos las características de los papás de Juan el Bautista. Me voy a adelantar a algo porque me estoy adelantando mucho. Juan tenía el derecho de ser sacerdote, porque su padre era sacerdote, era un levita. Y el Señor lo puso como un profeta. Pero no solo eso, sino que fue el que le abrió el camino al Señor. Y dice que de varón nacido de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Entonces eso me llamaba a mí la atención de los padres. Qué importante es que los padres estén juntos y sean justos. Qué importante es que los padres caminen agradando a Dios de igual manera. No había nada que reprocharles. Oiga, dice que eran irreprensibles. Hermanos, ¿usted puede comprender por un momento eso? Usted que es padre, ¿qué hijos? Recuerde una cosa, herencia de Jehová son los hijos. Si usted tiene hijos, no son suyos, son del Señor. Y si se los ha dado y usted está en sus caminos, es para que usted forme en ellos siervos de Dios o siervas de Dios. Pero ambos observaban los mandamientos de la ley, porque dice que eran irreprensibles. Cualquiera podría haber dicho, es que el que le tocaba que cumplir la ley era Zacarías, porque él era sacerdote. Pero en este caso vemos que la palabra habla que ambos. Ve que el Señor no se equivocó a quien escogió como los padres de Juan el Bautista. Ve que el Señor no se equivocó a quienes escogió como los padres terrenales de Jesús. Amén. Entonces, era un matrimonio modelo. Fíjense que
cuando habla, tal vez para que usted tenga un poco más de idea de lo que dice, entre los 24 grupos sacerdotales, el de Abías era el octavo. Ahorita no vamos a entrar en numerología porque no me quiero ir por eso, no estamos viendo eso. Oiga, pero encontraba esto, cada orden servía en el templo 2 veces al año por una semana cada vez. El hecho de que los padres de Juan eran de descendencia sacerdotal significaba que él también tendría que oficiar algún día como sacerdote. Sin embargo, Dios tenía planes para Juan diferentes. Y su llamamiento de profeta tomó el lugar del de sacerdotes. Ahora, los padres eran modelos no solo como matrimonio secular. ¿A qué me refiero? No solo en la convivencia como matrimonio, sino que en el servicio a Jehová era un matrimonio modelo. Era una mujer que honraba a su esposo como sacerdote. Y era un sacerdote que honraba a la mujer que Dios le había dado. Mire qué importante. Normalmente, ¿verdad? Que muchas veces cuando se hablan de los sacerdotes o del profeta, muchas veces, en pocas ocasiones, se menciona a la esposa. Pero hoy el Señor aquí menciona a los dos. Qué interesante. Por eso le digo, a mí, cuando yo empecé a ver esto, empecé a ver, ambos eran justos delante de Dios. Oiga, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, tenían una preocupación familiar. Cualquiera puede decir, como era un matrimonio modelo, todo estaba resuelto. No. Elizabeth era estéril. Y fíjese, la esterilidad de ella no influyó en el servicio como matrimonio que daban al Señor. Que Elizabeth fuera estéril no fue pretexto para no servirle al Señor. Muchas veces cuando el Señor no contesta las peticiones, uno lastimosamente como creyente lo que hace es enfriarse. No contesta. Ay, el Señor no me contesta. No, dice que ya eran de edad avanzada. Y de seguro era la petición que habían tenido toda su vida. Claro, porque el que era sacerdote quería tener un hijo. ¿Para qué? Para que siguiera el linaje, la descendencia sacerdotal. No linaje, perdón. La descendencia sacerdotal. Porque Zacarías había recibido eso de su padre. Y ya eran de edad avanzada. Y probablemente ellos habían llegado a pensar en un momento, no vamos a tener hijos. La petición no ha sido contestada y eso no significa que dejaron de servirle al Señor como el Señor merecía y debía. El que no hubiera una respuesta de parte de Dios con respecto a la petición de un hijo, esto no los hizo desistir o disminuir, y mire esto, mire, no los hizo desistir o disminuir la excelencia en el servicio del Señor. La excelencia. Porque muchas veces nosotros podemos, le voy a poner un ejemplo. Muchos, pudiendo ser excelentes en nuestro trabajo o en nuestras labores diarias, somos buenos. Otros son regulares. Y muchas veces nuestra actitud, ¿cuál es? Bueno, es que a mí si me pagaran más, haría más. ¿Y qué dice el Señor? Todo lo que hagáis, ¿o no? Todo lo que hagáis, hacedlo como que lo hacéis para mí. No que en mi trabajo, donde sea, no me valoran. Todo lo que hagáis, hacedlo como que lo hacéis para mí.
Porque tú me estás representando ante tu jefe, ante el dueño de la empresa, ante etcétera y todo lo demás, ante las autoridades. ¿Cuántos no hemos recibido una respuesta de Dios? Y por eso no somos excelentes. Somos regulares, somos buenos. Pero aquí vemos un ejemplo de un matrimonio con excelencia. No habían recibido la petición o no habían recibido contestación de la petición que tenían. Y ellos eran excelentes e irreprensibles. Usted necesita que Dios conteste todas sus peticiones para serle fiel. Si es así, algunas cosas pueden tardar. Es importante serle fiel a Dios en todo, a pesar de que nos dé un no por respuesta. ¿Cuántos años habrán tenido este matrimonio pidiendo por un hijo? Y la respuesta era no. ¿Por qué? Porque era estéril. La respuesta fue no, porque era estéril. ¿Será que Zacarías y Elizabeth dijeron, nunca vamos a tener hijo? Probablemente. Pero ¿a dónde se le apareció el ángel a Zacarías? Cuando estaba ministrando. ¿Qué hubiera pasado si Zacarías no hubiera sido excelente en su servicio? ¿Cree que el ángel se le hubiera aparecido? No. Fíjese que como habían muchos sacerdotes, y oiga esto, cada uno de ellos podía servir en esta función. ¿Y cuál función? Bueno, solamente una persona podía entrar a oficiar el rito sagrado de quemar el incienso durante los sacrificios matutinos y vespertinos. Y ya se imagina la cantidad de sacerdotes que habían, ¿verdad? Entonces, esto de oficiar y de quemar el incienso solo lo podían hacer una vez en la vida. Quiere decir que para una vez que iban a quemar el incienso, ¿verdad? Que iban a entrar con el incienso, Zacarías se preparó toda su vida. Una vez lo iba a hacer, una vez. Y no lo hicieron, en este caso, y no lo hizo Zacarías por interés. Hermanos, estar esperando toda una vida, dedicarle toda una vida al Señor para una sola vez oficiar el rito de quemar el incienso. Una vez. No era que Zacarías una vez al año, cada 3 meses, todos los domingos, venía y quemaba el incienso. No, una vez. ¿Por qué eran irreprensibles? Porque para ellos lo importante era servirle al Señor. Una vez. ¿Y sabe qué? El Señor no se olvidó de ellos. Porque el día que le tocó a Zacarías, el ángel se le apareció. ¿Y qué le dijo? Tu petición ha sido escuchada. Dice que ya eran de edad avanzada. ¿Cuántos años habrán tenido? Si hoy, humanamente, se dice que, si no estoy mal, ¿verdad? Se dice que ya después de los 40 una mujer no puede tener hijos. No es que no pueda, es un riesgo, ¿ok? Es un riesgo. ¿Qué edad habrá tenido? Pongámosle una edad, 50, 60 años.
Déjeme, no lo dice la Biblia, yo aclaro, no lo dice la Biblia porque después no va a salir, estaba hablando locuras el hermano. No lo dice la Biblia. Pero pongámosle que haya tenido 50. Quiere decir que hace 10 años, entre comillas, se le pasó el tren, el tiempo de ser madre. ¿Y había dejado de ser irreprensible Elizabeth? No. Pero ¿qué pasa si hubiera tenido 60? Quiere decir que ya tenía 20 años. ¿Y Elizabeth había dejado de ser irreprensible? No. Una vez iba a ofrecer Zacarías. Una vez. No sé si usted me puede comprender esto. Una vez en su vida no iba a volver a tener la oportunidad de quemar el incienso. Una vez lo iba a hacer porque eran demasiados y tenía que pasar. Y era viejo y no había pasado. Y hasta hoy le toca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando buscamos agradar a Dios, buscamos ser irreprensibles con su palabra, el Señor no se olvida de las peticiones que hay en nuestros corazones. Y Él no llega tarde. Y Él siempre contesta a su tiempo. Porque para el Señor la edad de Zacarías y Elizabeth no había pasado para tener a Juan el Bautista. No había pasado. Escogió el Señor a dos personas maduras. A un matrimonio elogiable, estimado. Un matrimonio que todos iban a decir, ¿qué? Mi tío va a ser papá, imagínese, ¿verdad? Aquellos que si tenía sobrino. Hermano, usted puede comprender que humanamente, eran los tíos de Jesús. ¿Y qué enseñanza le tuvieron que haber dado a Juan el Bautista? Porque si de la palabra vemos que el Señor crecía y se fortalecía en sabiduría, no es que porque Él dice que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Él no vino sabio, no. Crecía y se fortalecía en sabiduría. ¿Cómo habrán criado a Juan el Bautista? ¿No cree que fue una honra del Señor para este matrimonio tomarlos como los padres de Juan el Bautista? Así que la visitación, la respuesta del Señor a la vida de Zacarías aparece ya en lo último, ya en el clímax. Ya a un paso supuestamente para morir. En ese momento, aparece el Señor. Y se le apareció un ángel del Señor. Oiga, ¿cuál fue el resultado de una vida irreprensible? ¿Cuál fue el resultado de una vida entregada al servicio de corazón al Señor? La visita de un ángel. Muy pocos pueden decir que el ángel Gabriel los visitó. Muy pocos pueden decir que un ángel los visitó. Pero a Zacarías se le presentó un ángel. ¿Cuándo? Durante el sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Dios se revela fácilmente a nuestras vidas cuando le servimos de corazón. Usted y yo no podemos esperar que el Señor se nos revele si nuestro servicio tiene un interés detrás. ¿Dónde se le presenta? Oiga, ¿a dónde se le presenta el ángel a Zacarías? En el templo. En el lugar apropiado. Porque allí se ofrecía. ¿Y qué inició esto? Esta aparición del ángel, ¿qué iniciaba?
¿El nacimiento de Juan? No. El nacimiento del Mesías. Allí iniciaba todo, ahí inició todo. Para llegar que el Señor, amén, el Señor viniera, o la aparición o el anunciamiento empieza con Zacarías. El plan del Señor para que el Mesías viniera, ¿con quién comenzó? Con Zacarías y con Elizabeth, como un matrimonio honorable. Porque primero se le presenta, ¿verdad?, a Zacarías y después a Elizabeth. Cuando llega a visitar a su prima y tocó y se movió el niño, ¿o no? Que sí que había pasado un tiempo. Porque cuando aquí se le presenta, todavía no estaba embarazada. Era estéril. Aquí en la palabra dice, se ocupa la palabra suerte, pero no es una cosa al azar, amén. No es que era algo al azar, sino que, bueno, hoy le toca a fulano, tal día, ¿verdad? Y vamos aquí, ¿a quién no ha pasado? Y tenían manera, no vamos a entrar en eso, pero no es cuestión al azar, así que no va por ahí. Pero fue entonces cuando le tocó la oportunidad, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario a quemar el incienso. Qué privilegio el de Zacarías. Ya que solo una vez, y yo creo que usted se vaya con esto, solo una vez podía tener este privilegio. Y que, mire, yo no sé si me estoy dando a entender, pero imagínese cómo se habrá sentido Zacarías cuando le dijeron, hoy es tu turno, Zacarías. ¿Verdad? Probablemente podemos decir que era la experiencia que él había esperado toda su vida, la mejor experiencia de su vida. Y añádale a eso que se le presenta un ángel. Zacarías ya era viejo y no había tenido esta oportunidad. Nunca desista del tiempo que tengamos de honrar al Señor. Nunca es en vano. Nunca. La palabra dice, no somos de los que retrocedemos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor ni de cobardía. ¿Será que en algún momento Zacarías pensó, me voy a morir y nunca voy a tener la oportunidad? Ahora yo le pregunto, ¿valió o no valió la pena la forma de vivir de este matrimonio? Sí, valió la pena. ¿Qué quiero decirle con esto? Que como matrimonio vale la pena vivir irreprensible al Señor porque hay bendición, porque hay respuesta. No por otra cosa. El ángel no solo estaba allí para honrarlo, porque cualquiera pudo haber dicho, ¿verdad? El ángel lo honró. Zacarías, te vengo a visitar, porque has pasado, oiga, tú y tu esposa han pasado toda una vida siendo irreprensibles, siendo justos. Vengo a honrarte. Tú has sido muy diferente a los demás sacerdotes. Eres un ejemplo y todo. Pero no llego solo a eso. Llego a confortarlo. Llego a decirle, Zacarías, ¿te acuerdas de la petición que has tenido? Sí, ángel. Pues a Dios nunca se le ha olvidado y estaba esperando este día para contestarte.
Así que Zacarías y su esposa fueron parte de que su hijo preparara el camino al Señor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Oiga, porque tu oración ha sido oída. Hermanos, qué interesante es esto. Nuestra oración es oída. Su oración es escuchada de parte del Señor. Y tu mujer, Elizabeth, dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Juan. Qué mensaje más precioso de parte del Señor. Tu mujer, Elizabeth, sí, tu mujer, oiga, le dijo el nombre de su esposa. Quiere decir que con la visita del Señor, el ángel no solo estaba honrando a Zacarías, sino también a Elizabeth. Estaba honrando a los dos. El Señor manda a un ángel para honrar a los dos, porque le dice: y tu mujer, Elizabeth, sé quién es tu mujer, sé quién es tu mujer, no te preocupes. La estéril. Sí, sé su condición. Pero por su condición de estéril no ha dejado de ser justa. Por su condición de estéril no ha dejado de ser irreprensible. Entonces, ella dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Mira, hasta lo que me gusta de lo que hace el Señor con el ángel, ¿verdad? Hasta le mandó el nombre. Y se va a llamar así. Oiga lo que dice el 14. Mire la respuesta. Mire lo que dice el 14. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y tendrás gozo y alegría. Zacarías, los años que has pasado guardando mi palabra no han sido en vano. Versículo 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aclaro, aquí hay que hacer una aclaración. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, recordemos que una cosa es antes que el Espíritu Santo viniera, cuando el Espíritu descienda, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a estar en nosotros y antes de eso el Espíritu estaba sobre. Cuando habla aquí y dice y será lleno, está hablando de empapado, está hablando de algo externo, amén. Porque no decía, no mire, era lleno del Espíritu Santo, no. Es empapado, habla de empapado y cuando cae, como cae la lluvia, ¿verdad? Está mojado, completamente cubierto, de eso está hablando. Pero oiga, ¿y a quién hace referencia? Mire qué increíble. Dice, oiga lo que dice el versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Hermanos, tener un hijo, oiga, tener un hijo y que el ángel le diga, aquel poder que tuvo Elías. Sí, ángel, sí sé quién es Elías, tu hijo lo tendrá. Porque lo dice aquí, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Oiga, de seguro era la mañana que más había esperado Zacarías, pero ni él sabía todo lo que le esperaba.
Y oiga lo que dice la parte B, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar, para convertir corazones. Entonces déjeme preguntarle algo. Y humanamente, porque quiero hacer la aclaración. ¿Usted cree que Zacarías iba a estar en contra de eso? Pensando en esta manera. La verdad que yo me he guardado para una vez, pero el hijo que voy a tener, el hijo que me va a dar el Señor, va a hablarle a un pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Déjeme ser un poco más claro. ¿A qué me refiero con esto? Que todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el amor al Señor que le tenía Zacarías y Elizabeth, se vio reflejado en el ministerio de Juan. ¿En qué sentido? En lo impactante que llegó a ser este hombre. Pero es que el Señor no podía escogerle padres a Juan. Y déjeme decirlo de esta manera: cristianos mediocres. ¿Qué hijos está usted criando? Ahora, hay algo interesante. Fíjese, de seguro fue tanta lo abrumador en el caso de Zacarías que pasó algo como nos pasa a todos nosotros. Y es la duda y la incredulidad. Dice el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel. Oiga, al ángel. Pobrecito, no es de juzgar, yo de verdad le digo, no es de juzgar a Zacarías. Pobrecito porque imagínese la sensación de todo lo que estaba pasando. Y dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviarte a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Qué pasó con Zacarías? Bueno, no creyó como Abraham, como Gedeón, que pidieron señales. Recibió la señal, pero de un modo diferente de como hubiese querido. Ahora, del 18 al 20 nos lo vamos a leer. Dice que quedó mudo. Mire, yo me ponía, por un momento créame que yo debatía, yo solito debatía y decía, Señor, ¿cómo es posible? Y no, este hombre toda la vida había sido irreprensible, había sido ejemplo, y por un momento de duda lo dejas mudo. Y también se cree que es sordo, mudo y sordo. Cuando no creemos, Dios tiene que probarnos muchas veces con alguna prueba para nuestro bien. ¿Sabe? Yo llegaba a esta conclusión, que Zacarías quedó mudo para no expresar la duda que había en su corazón. Muchas veces podemos retardar sus promesas por no guardar silencio.
¿Qué hubiera pasado? Déjeme, yo me ponía a pensar en esto. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no lo pone, en este caso, no lo deja mudo? Me imagino que él tuvo que haber tenido esa duda, ¿verdad? Esa contrariedad en su vida. El ángel me dijo esto. ¿Y acaso el padre Abraham no había pasado por eso? A los 100 años. Y dice que dudó. ¿Qué hubiera pasado? Yo digo, estaba pensando, quiere decir que tal vez hubiera salido de ahí Zacarías y hubiera llegado donde Elizabeth. Imagínense que llega donde Elizabeth y le dice, Elizabeth, se me presentó un ángel, pero imagínate que dice que vamos a ser papás. Pero Elizabeth, estamos viejos. Pero Elizabeth, ¿tú crees que lo vamos a poder criar? Yo ya no me veo con edad para andar corriendo detrás de un niño. No, imagínense todas las cosas que pudo haber dicho. Todo aquello que pudo haber expresado por la duda. Y el Señor en su misericordia, para que tal vez Zacarías no fuera a arruinar la cosa, le dijo, te vas a quedar mudo. Lo preservó. ¿O no lo preservó? Sí, lo preservó. Era la petición que había tenido toda su vida, y el día que le viene, ¿qué hace? Duda. Pero esa duda no impidió, ¿en qué sentido? En que por esa duda no fue eliminado por toda una vida de dedicación al Señor. Y el Señor dijo, ay, Zacarías, te voy a tener que poner silencio, un voto de silencio obligatorio. ¿Cuántas veces nosotros retardamos las promesas de Dios? Porque empezamos a dudar. ¿Y qué pasa? Que lo empezamos a externar. Y será, pero ya pasó un mes. Elizabeth, ¿estás embarazada? Imagínense, Elizabeth, ¿ya estás embarazada? No. ¿Y será que el Señor va a cumplir? ¿Y será que el Señor va a responder? ¿Y será que el Señor tiene el poder? ¿Y será que el Señor va a proveer? ¿Y cómo vamos a hacer? Imagínate, hay que ir a comprar pañales, hay que comprar esto, y apenas si nosotros, imagínense, yo me ponía a pensar un montón de cosas, porque el Señor lo puso mudo. Porque muchas veces nuestra incredulidad es mayor, y con nuestra boca arruinamos las cosas. Así que, durante todo el tiempo, estuvo mudo. Durante todo el embarazo, estuvo mudo. Ya lo vamos a ver. Increíble, ¿verdad? Durante todo el embarazo estuvo mudo. Ahora, para Dios, su edad no era un problema. Probablemente para Zacarías sí. Para Dios, la esterilidad de Elizabeth no era un problema. Tal vez para Zacarías sí. Para Dios, nuestra incredulidad no es un problema. El problema está en nuestra alma. Porque en nuestra alma está la duda y la incredulidad. ¿Y sabe qué pasó? Como era el tiempo en que tenía que darse esto, el Señor no iba a retrasar o retardar el tiempo. No, lo puso mudo. Así que cuando vayamos a arruinar las cosas, mejor digámosle, Señor, hazme mudo. No va a hacer que yo termine de arruinar todo. Versículo 57, eso no lo hemos leído. Versículo 57. El tiempo del cumplimiento. Es que las promesas de Dios se cumplen. Amén. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Entonces sí se cumplió la palabra de Dios. Hermanos, va a llegar el tiempo
del cumplimiento de las promesas de Dios cuando decidimos vivir unas vidas justas e irreprensibles delante de Él. Eso que ha dicho Dios que se cumplirá sí o sí, sin importar que nosotros dudemos. Porque si el Señor lo prometió, no el hombre, entonces sí se va a cumplir. Esa es una diferencia muy grande. Hay gente que anda prometiendo y diciendo cosas. No. Si Dios cumple, si Dios promete, Él cumple. Elizabeth dio a luz a pesar de su edad. Lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque fue lo que dijo Zacarías. Ángel, y lo digo con mucho respeto, no, por favor, no, Ángel, Elizabeth ya está vieja. Y el ángel le dijo, por eso te vas a quedar mudo. Llegó o finalizó el tiempo de espera. Un hijo, la promesa, la petición, el anhelo que tenían. Fíjese, vemos ahí que dice que el Señor le dijo que se tenía que llamar Juan. Entonces, en los versículos siguientes dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes de Dios, los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Oiga, todavía no hablaba Zacarías. Quiere decir que nació y no dijo nada. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a sus padres cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Ahora, normalmente aquí hay dos explicaciones. Uno, porque le dice que le llamaban Zacarías, ¿verdad? Al niño. Y esto es muy interesante. Hay dos versiones. Hay uno que dice que le podían poner el nombre de su padre, y hay otros que creen, dicen que muchas veces no se le podía el nombre del padre, como para no quitar la esencia, es decir, uno se llamaba Zacarías y el otro Zacarías, sino hacerlo diferente. Pero se le podía poner el nombre del abuelo. Esto que estoy diciendo no lo saqué de algún comentario, sino de unas costumbres judías. Lo que estoy diciendo ahorita lo saqué de unas costumbres judías, no de un comentario de la Biblia. No. Entonces, por eso, porque ellos ponen, por ejemplo, el caso de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Nombres diferentes. Entonces, no había ningún Juan en la familia. Le podían poner el nombre del abuelo. Fíjese cómo son las cosas. No le ponían el nombre del padre, pero le podían poner el nombre del abuelo o del tatarabuelo. Y no había ningún Juan. Hasta en eso el Señor lo hizo especial. Amén. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue único. Y quiero finalizar. 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Jehová. ¿Qué hizo Zacarías al volver a hablar? Bendecir al Señor. ¿Por qué? Porque la promesa fue cumplida, porque la petición fue escuchada. La alabanza da resultados, pero es siempre mucho mejor tenerla antes de la prueba.
por más que Dios muchas veces la convierta en bendición. La prueba, Dios la convierte en bendición. Y no le quedó otra cosa a Zacarías que bendecir al Señor. Hemos visto a un matrimonio honorable, a un matrimonio justo, a un matrimonio que fue irreprensible. Pero eso lo llevó a hacer un trabajo honorable como padres. El esfuerzo de toda la vida tenía un propósito. Y termino con esto. Zacarías y Elizabeth fueron un matrimonio, porque eso es lo primero, el matrimonio. Antes que Zacarías fungiera como sacerdote, él tenía que ser un esposo dentro de su hogar. Porque la familia es lo primero. Fueron un matrimonio, fueron servidores y fueron adoradores honorables delante del Señor. Quiere decir, hermanos, y como yo le decía al principio, esto es tanto personal como para matrimonios. Honrar al Señor siempre traerá bendición, pero es necesario que lo hagan juntos. Y estos dos quedaron hasta el día de hoy como ejemplo para nuestras vidas y tuvieron ese gran privilegio de ser los padres de Juan el Bautista. Que el Señor nos ayude a ser esposos y esposas honorables delante de Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias por tu amor, por tu bendición. Señor, definitivamente que en el caso de Elizabeth y de Zacarías es un ejemplo para nosotros de cómo ser un matrimonio, de cómo ser servidores y de cómo ser adoradores. Oiga, 3 cosas muy importantes. Y estas 3 cosas los llevó a ser buenos padres. No tenemos más referencia de la crianza de Juan el Bautista, pero vemos su ministerio. Y eso es suficiente evidencia para saber que no fallaron como padres. Que guiaron a un hombre. Que guiaron a un profeta. Que guiaron a un hombre que preparó el camino del Señor. Que formaron al hombre nacido de mujer, mayor que todos. Gracias, Padre. Señor, ayúdanos, porque como esposos o esposas hay un gran reto en ser un buen matrimonio. ¿Podrán caminar 2 si no se ponen de acuerdo?
tanto en Zacarías como en Elizabeth, había un mismo deseo de honrar y de servirle a Dios. Hermano, hermana, busquemos ese mismo deseo para hacer un matrimonio que honre, que sea irreprensible. Y cuando esto se logra, la crianza de los hijos va a ser mejor. Porque estamos criando hijos para Dios. Estamos formando su herencia. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos esta mañana. Padre, mira a cada uno de mis hermanos. No solo los que están aquí, sino que también los que están conectados. Mira a cada uno, Señor, cada matrimonio. Padre, pido por cada matrimonio que puedan no solo caminar juntos en lo humano, sino en todas las áreas, en lo espiritual. Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor, gracias por hablarnos esta mañana. Llévanos con paz, con bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, en esta nueva semana que comenzamos, bendice la obra de sus manos, bendice sus trabajos o sus negocios. Señor, todo aquello que emprendan. Señor, que tú pongas gracia, Señor, en cada uno de ellos, ante las autoridades, ante los jefes. Padre, también pedimos, Señor, por la consulta o la revisión de nuestra hermana Blanca. Seguimos orando por esa recuperación, sabiendo, Señor, de que tú tienes el control y que tú, Señor, llevarás todo a bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos también que nos sintonizan, que el Señor les bendiga. Recuerden, miércoles el discipulado de doctrina básica y el jueves el estudio bíblico. Estoy tratando de los jueves que conozcamos los libros de la Biblia, siempre, no solo de la parte histórica, sino que también una enseñanza espiritual, porque sin eso entonces no, hablar solo de historia no. Así que recuerde, el miércoles doctrina básica y el jueves el estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.